Bien, entonces como íbamos, ahora me da vergüenza porque es una grabación, entonces... Ok, bueno, entonces ya hablamos de la recta, ya habíamos hablado del punto, de los puntos coplanares, colineales, de las rectas, los segmentos. ¿Y ahora qué es un rayo? Bueno, un rayo es cuando parto una recta, pero le dejo la parte infinita y si tiene punto inicial. ¿Lo ven? De esta forma. Estos dos conceptos se tienden a enredar. Sin embargo, vieran que, o sea, no les den pelota. Simplemente apréndanse lo siguiente, que es la denominación, cómo se representa. Vean que el rayo se representa con el puntillo en negro y la semirecta con el puntillo en blanco. ¿Ok? Eso es lo que sí deberían diferenciar ustedes. Porque lo demás es muy parecido. Entonces, la verdad, no se preocupen, ¿ok? Seguimos, dice, rectas concurrentes. ¿Qué son rectas concurrentes? Y simplemente rectas que se cortan en algún punto, ¿verdad? Entonces, acá dice que no tiene representación simbólica definida. Sin embargo, yo podría escribir lo siguiente, y esto es simplemente para que ustedes me entiendan aún más. No tiene representación, pero sí, por ejemplo, yo tengo una recta. Ya dijimos que las rectas mías, ¿verdad? Van a ser como de... Ustedes se las imaginan súper rectas, por ejemplo esta. Y tengo esta otra. Para no complicarme, como les expliqué ahora, les voy a poner que esta es L1 y que esta es L2. ¿Ok? Aquí me quedó cortadillo. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir que son concurrentes, yo puedo decir que L1 intersección con L2, o sea, donde se intersecan, es igual. ¿Y qué hago para decir que son concurrentes? De que se juntan en un puntillo. Vamos a poner el puntillo de otro color, por nada más para que se vea más bonitillo. Ahí está el puntillo. Pongámosle el punto A. Entonces, la intersección de de las dos rectas es el punto A. Y esto significa que son concurrentes. ¿Ok? La concurrencia es que se cortan en un puntito. Entonces, la intersección es un punto. Ajá, sí, profe. ¿Estamos claras? Sí. Perfecto. Excelente. Entonces, eso es. Ahora, vamos con las rectas paralelas. Las paralelas, pues más bien, no se cortan. Ellas siguen un camino muy a la par una de la otra, pero no llegan a cortarse nunca. Se representan con un par de barras verticales, como lo ven acá. Entonces, si yo quiero decir que la L1 es paralela con la L2, yo coloco dos rectas, dos barritas verticales. Esto ya uno lo toma como que sale más en lo que uno ha visto, ¿verdad? Ahora vamos con las rectas perpendiculares. Las perpendiculares son concurrentes, o sea, se cortan, pero tienen una característica muy especial y es que en su corte forman un ángulo de 90 grados. Y la representación es pues las mismas rectas como hicimos ahora, pero en lugar de las barras verticales, lo que estamos es colocando una T como invertida. Ajá, ¿Lo ven? Todas las rectas ajá. perpendiculares son concurrentes, ¿cierto? Porque para que sean perpendiculares tienen que ser concurrentes, o Ajá. sea, tienen que cortarse. Pero todas las rectas concurrentes son No, perpendiculares. porque no tenía lo de 90 grados, es así. No siempre, exacto, no Ajá. siempre tienen ángulos de 90. Todas las rectas perpendiculares son concurrentes, pero no todas las concurrentes son perpendiculares. ¿Me explico? Si gustan, yo ya hablé con ella. Si gustan, lo que pueden hacer es colocar eso, escríbanlo en una, como por ahí, pongan todas las rectas perpendiculares son concurrentes, ¿verdad? Porque todas las que forman Todas las ángulos de que, 90 profe. tienen que cortarse.
todas las rectas que son perpendiculares son concurrentes. Pero no todas las rectas concurrentes son perpendiculares. Pero no todas las rectas concurrentes son perpendiculares, es así, ¿verdad? Exacto, porque no siempre que vos cortás rectas se te van a Ajá. formar ángulos de 90, no siempre. Pero si vos tenés dos rectas que forman ángulos de 90 es porque ya se cortaron, por eso son concurrentes. ¿Entendido? Y por último viene el concepto del plano. Y vean que el plano, ¿verdad? Es cualquier figura cerrada. Dentro de esto hay infinita cantidad de puntos. Y vean que lo que me importa es que lo represento con las letras mayúsculas de sus vértices o con una letra griega. Lo que queríamos también era ver, ahora vamos a darnos cuenta de la tabla de especificaciones. Muy bien, entonces si ya tenemos esto, se supone que podemos abordar el ítem de este examen. Vamos a ver. Vean que son a partir de los ítems, es a partir de los ítems 21, ¿verdad? Del ítem 21, que ya empezamos con geometría. Ven, antes lo que es otra cosa de los números, ¿ok? Vamos a ver, 21, 22 y 23 con esta figurita. Con certeza, la pregunta es, con certeza, los números, los puntos y me dan 3 rayitas, son colineales. Ok, yo no me voy a volver loca viendo la figura inmediatamente. Lo que voy a hacer es venirme a las opciones, ¿ok? Eso es una forma muy directa de hacer este tipo de ítem. Déjenme para bajarle un poquito para no estar moviéndolo tanto. Por ejemplo, me vengo acá y veo que en la opción 1 es A, B y C. Entonces yo me voy para la figura y busco A, B y C. Y con solo ver, no son colineales. ¿Verdad que no? No. ¿Los ven? Sí, Eli, ¿los puedes notar? Entonces, esa opción descartadísima. Vamos a la siguiente, que es B, C y D. B, C y D. Vean que yo tengo acá B, C y D y parece que están en línea, pero no me voy a ir de bruces. Cuando a mí me preguntan por puntos colineales en el examen, tienen que estar en la misma recta. Aunque a mí me parezca que visualmente yo puedo trazar una línea ahí, por favor, no. ¿Ok? Porque a mí no me dan certeza de que efectivamente esto está en línea con los demás. Vean que yo no me tengo que dejar llevar por las figuras. Digamos, no puedo asumir cosas en las figuras que a mí me dan. Eso es algo muy importante en estas pruebas. Yo no asumo nada. Yo solamente hago lo que está ahí totalmente explícito. Ajá. ¿Entendido? Entonces yo aunque los vea ahí que, ay mira, sí, parece que sí, yo paso una, es más, pueden poner una regla ahí que les da y ustedes van a decir que no, ¿entendido? En cambio vamos a C, D y E, vamos a ver qué pasa con C, D y E, la misma historia, C, D y E. Vean que si yo dijera que B, C, D sirven, también tendría que decir que C, D y E también sirven. Y entonces tendría dos opciones correctas. Ajá. ¿Me explico? Sí, no se puede. Entonces vamos a ver cuál otra es. Vean, A, F y E. A, F y E. Lo ven que están las mismas, los puntitos, todos están sobre la recta L3. Ven, claramente A, F y E los pusieron a los tres puntillos en la misma recta. ¿Vieron? Es que no es nada del otro mundo. Yo no tengo que asumir, yo no tengo que inventar. Ahí claramente se ven los tres puntillos en la misma recta. ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, sí. ¿esta quedó claro? ¿Verdad? Muy bien, excelente. Ya eso, súper bien. Vean que casi siempre, bueno, ahora que veamos otro examen, si nos da tiempito, casi siempre va a pasar eso. Que la primera pregunta es de puntos colineales. Bueno, es que yo esperaba que tal vez Cinia me trajera desayunito, pero no me trajo nada.
Sí, Cinia. Estábamos mal. ¿No habíamos quedado en eso ayer? No. No. Según yo habíamos quedado en eso ayer. Bueno. Ok, una recta paralela con L5. Vámonos a la figura. Ya sabemos que paralelas son las que no se intersecan. Entonces vamos a buscar quién es L5. Aquí está L5. Paralelas con L5 tenemos ¿cuántas? Tenemos dos, ¿verdad? ¿Los ven? Vean L5 acá. Ajá. ¿Quién no se corta con L5? No se corta con L5 ni L6 ni L4. ¿Lo ven? Ellos mantienen una misma distancia. ¿Cómo sé yo que esa distancia sí efectivamente siempre va a ser la misma aunque la recta siga infinitamente? Les voy a dar un secreto. Estos ángulos de 90 Ajá. que están aquí me hacen entender a mí que estas rectas no se van a cortar porque están manteniendo el mismo grado, el mismo ángulo entre ellas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este, por ejemplo, fuera 90 y este 89, quiere decir que, ok, se ve muy claro que tal vez vayan con la misma distancia, pero como hay un gradito ahí, en algún momento ese gradito va a ir subiendo y se van a cortar. Mientras que si mantienen el mismo ángulo, yo sé que aunque se prolonguen infinitamente, se va a mantener la distancia entre ellas. Ajá. ¿Me Sí, profe. comprenden? A mí este ángulo me hace pensar eso. Entonces, para L5 tenemos dos opciones de rectas paralelas, la L4 y la L6. Vamos a ver cuáles son las opciones que nos dieron. Nos dieron L1, L2, L3 y L4. No nos pueden dar las dos porque tiene que ser solo una opción correcta. Así que ahí está, sería L4. Ujú. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora tenemos que nos preguntan dos rectas perpendiculares entre sí. Recordemos que son rectas perpendiculares. ¿Alguna de ustedes dos me puede decir que eran rectas Las perpendiculares? rectas que cuando se cortan forman ángulos de 90 grados. Ay, mamita, excelente. Muy bien, Eli. Entonces vamos a ir a buscar dos rectillas que hagan eso que usted me acaba de decir. Bueno, resulta que aquí hay cortes, perdón. Por ejemplo, el E1 está aquí y se corta con tres Ajá. rectas. ¿Las ven? Ven el E1 cortándose con L6, con L5, con L4. Y con todas forma ángulos de 90 grados. O sea que L1 es perpendicular tanto con L6 como con L5 como con L4. L4. Entonces yo tengo que ir a buscar en las opciones L1 con alguna de estas tres. Vámonos a ver. Viene L1. Con solo que esté L1 ya las demás ni las vuelvo a ver. Casi porque vean que, es más, si quieren las vamos a analizar. L2 y L3. Vamos a ver qué pasa con L2 y L3. Aquí está L2 y aquí está L3. Yo no sé, son concurrentes, ¿verdad? Pero no son perpendiculares. Ajá. Lo que les decía ahora, ¿verdad? Que las rectas pueden ser concurrentes, pero no siempre perpendiculares. Y pueden ser perpendiculares, pero siempre son concurrentes, ¿verdad? Eso sí, siempre se da. Entonces, bueno, sin más que analizar, ya con solo que veamos la L1, ya sabemos que sí, que es perpendicular con L6, con L5 o L4. Entonces, L1 con L6. Ven que no es tan difícil. O sea, si yo tengo el concepto muy claro, yo veo mi dibujo y prácticamente se resuelve rapidísima, ¿verdad? Entonces, yo siento que son puntos que podemos ganar muy bien, muy fácil. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Considere la siguiente información y seguimos con la visualización. Con base a la información dada, considere las siguientes proposiciones. Y me dicen que AB es un segmento de AC. De no sé, vamos a ver. Esto que dice acá, AB es un segmento y esta es una recta
AC recta, entonces vamos a buscar la recta, a ver si adentro de esta recta está el segmento AB. Ok, aquí tenemos entonces que buscar AC, que es la recta, y vamos a ver si adentro en serio está AB. Aquí está AC, ¿la ven? Esta es mi recta. Y efectivamente aquí está A y dentro de la recta AC hay un punto B. O sea que yo podría agarrar esto como un segmento. Quiere decir que eso es cierto. ¿Lo logran visualizar? ¿Lo entienden, chicas? Yo sí. Ajá. Y bueno, aquí me dicen que E, B, C son puntos no colineales. Yo inmediatamente me voy a mi dibujito y busco E, B y C. Aquí está E, aquí está B y aquí está C. Por supuesto que son no colineales, ¿verdad? No están en la misma recta, entonces son no colineales. Y por supuesto, entonces, si esta es... ¡Ey! Salud. También esto, los no colineales le dan alergia. AB es un segmento de AC, efectivamente, o sea, esta es verdadera. E, B y C son puntos no colineales. Ya dijimos que sí, que también es verdadera. Por lo tanto, ambas son verdaderas. ¿Ok? Bueno, ¿eso cómo les quedó? Ya terminamos todo lo que teníamos que ver con esta hojilla. ¿Ya? Ven, con esa hojilla se hacen, y aquí lo dice muy claro, se hacen 4 preguntas. Acá también yo les había dado a ustedes lo de... vamos a ver dónde está, cómo le puse. Es que yo les tengo nombres y aquí está. Esto. No, si es que divino. O sea, son cosas divinas lo que yo les hacía. Hermosos. ¿Con qué era que? Hermosos, ¿verdad? Vean, visualización espacial. Yo lo que necesito acá es que a ustedes les quede claro cuál es la altura, cuál es el ancho, cuál es el largo de una figura tridimensional. ¿Ok? Entonces, las figuras tridimensionales las conocemos como siempre en cualquier lugar de nuestro diario vivir, porque si por ejemplo yo agarro una caja de cereal, tengo una figura tridimensional, ahí tengo un prisma. Entonces, es bonito que ustedes lo logren visualizar en la refrigeradora, por ejemplo, en la lavadora, que sonaba tan feo en la casa de Cinia. Después, bueno, que vean. Vieron a la hora la vecina. No, yo no estoy vacilando, estoy vacilando. En una gaveta, en un mueble, no sé. Todo eso son prismas. Ok. Muy bien, entonces seguimos. Dice, como el prisma existen otras figuras tridimensionales, todas con elementos bien definidos que veremos a continuación. Yo como profe, ¿verdad? Haciendo el material. Entonces vamos acá y dice que las caras. Primero, ¿qué es una cara? Bueno, dice que son todos los planos que conforman la figura tridimensional. ¿Ven los planitos? La cantidad de caras depende de la figura que se esté analizando. En este caso tenemos un cubo, y en un cubo, si yo me doy cuenta, un cubito tiene 6 caras, ¿verdad? En este caso yo solamente pinté 3 porque es imposible que puedan visualizar las otras 3 de manera en un plano como es una hoja. Yo los invito a ver un video que yo hice, y lo hice para mi trabajo final de graduación. De hecho, ese fue mi tesis, esa fue con lo que me hice licenciada, con lo que me gradué de licenciada ahorita, ¿verdad? Que obtuve ese grado. Entonces, yo se los voy a pasar el link. No les entra, eso es para noveno, pero es bonito que vean cómo las figuras se dan vueltas. Yo lo hice con esta habilidad de que la figura se rote, de que usted pueda ver lo que está sucediendo, cómo se ven las demás caras. Eso ahí se las voy a pasar ahora. Y aquí les pongo, sin embargo, esta figura posee 3 planos más que están detrás y por eso no se visualizan. ¿Okay? Ahí yo hago la salvedad, hago la explicación para que quede claro. Entonces queda muy claro, ¿verdad? El asunto de las caras. Vamos con las aristas. Las aristas son los segmentos, ¿verdad?, que unen las caras de una figura tridimensional. O sea, vean que yo pongo aquí todos los colores sabidos y por haber.
Entonces vean que yo, por ejemplo, para este plano, el plano A, B, C, D, tengo 1, 2, 3, 4 aristas. ¿Ok? Para el plano D, C, G, F también hay 4 aristas. Y las aristas son segmentos, ¿lo pueden ver? Aquí dice, son los segmentos que unen las caras de una figura tridimensional. Y ya habíamos hablado de que era un segmento. Por eso es tan importante tener la noción de los elementos básicos de geometría. Porque si ya después me hablan de algo así, yo ya sé de qué me están hablando. En cambio, si yo no tengo la noción y me dicen segmento, ¿y usted qué diablos? ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos con los vértices. También se los puse en colorcitos. Dicen, son los puntos que unen, en los que se unen las aristas. O sea, habíamos visto las aristas acá, pues ahora se unen en puntitos. Recuerden que las rectas se unen en puntos. Entonces, la unión de estas rectas, bueno, de estos segmentos, en este caso, de AD, por ejemplo, con FD y CD, es el punto D. ¿Verdad? Entonces, estos puntitos en los que concurren, vea Max, Dani, Gabo, vea Max, en los que concurren son los vértices. Esos son vértices. Muy bien. Ahora bien, con estos elementos es posible establecer algunas relaciones. Veamos. Y esto yo quiero que lo analicemos muy bien. Yo les coloco acá que AB es paralela con CD. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que ya yo aquí no pongo palabras, sino solo símbolos. Y ustedes tienen que entender lo que les estoy colocando. AB, ¿qué es AB? Ah, un segmento, este de acá. Dice que es paralelo con CD. ¿Quién es CD? Ah, el de acá. ¿Se dan cuenta que sí? Ellos van a mantener la misma distancia siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay ángulos de 90. Entonces ellos nunca se van a juntar. Ajá. ¿Queda claro? No, es lluvia. Pues. ¿Está lloviendo? Uy, cómo suena, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué les pongo acá? Les pongo A, B, C, D con un cuadrillo. ¿Qué significa esto? Ya lo habíamos visto. Significa plano. El plano A, B, C, D, o sea, A, B, C, D, es un plano que está perpendicular, dijimos lo de la T invertida, ¿se acuerdan? Con el plano DCGH. DCGH, efectivamente, ¿lo ven? Este plano es perpendicular con este otro. Se forma un ángulo de 90 donde ellos se intersecan. Y yo les pongo ahí, estas son solo algunas relaciones. Sin embargo, existen más. Intente establecerlas. Adivino que nadie intentó nada, pero no importa. Vamos al examen. Voy a pasarle para la cocina, profe. Ahí el examen. Voy a pasarle para la cocina. Porque el agua no me deja. Estoy aquí en el cuarto de pilas, entonces no me deja escuchar. Ah, sí, es una atrevida el agua. Para responder los ítems 25 y 26, entonces nos dan esta figura. ¿Qué nos dicen que es? Nos dicen que es un cubo. Ya con que sepamos que es un cubo, sabemos que las caras que lo forman son cuadrados, ¿verdad que sí? Toda la vida hemos visto eso. Sí, el cubito de hielo, bueno, a veces erróneamente le dicen cubo de hielo, cualquier cosa de hielo que vean saliendo de algún lado, ¿verdad? De algún molde. El cubito es una figura formada por 6 caras. Vamos a ver, un cubo Rubik. Las dos han tenido acceso a ver un cubo Rubik. De este cubo que tiene colorcitos y que usted le da vuelta, que se forman las caras de colores. ¿Usted? No sé, profe, creo que no. No. Ah, ok. Pero sí tenés una idea más o menos de Sí, qué es un cubo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, son cuadrados. Las caras de los cubos son cuadradas. Si tienen que ponerlo por ahí, pongan caras de un cubo siempre son cuadrados. Lo ponen por ahí. Ya que son datos importantes que, bueno, si no lo sabían, es importante que los escriban. Bien, dice, considera
las Ajá. caras, recuerden que Así estamos vamos, hablando de estas partes, ¿verdad? Las caras de un cubo Ajá. siempre son cuadrados. Ok, muy bien. Considera las siguientes proposiciones. Dice que si HC es una arista del cubo, si yo no hubiera estudiado, a mí me dicen es una arista y yo digo, ¿qué diablos? ¿Verdad? No entendemos. Pero como somos tan cargas y ya estudiamos, nos dimos cuenta que aristas, ¿qué eran aristas? Las aristas son los segmentos que unen las caras de una figura tridimensional. Ahí los pusimos en colores, bueno, ahí los tienen muy claro. Vámonos otra vez al examen y dice que HC es una arista. Vamos a ver dónde está HC. H está aquí Ajá. y la C está acá. Si yo trazo el HC, me queda ahí de atravesada. No es una arista. ¿Lo logran ver? No lo es. No sé si necesitan que lo saque y que lo trace. ¿Quieren que haga eso o así lo logran entender? Yo lo entiendo. Yo sí lo Con toda entendí, profe. confianza. Usted, Sí, porque ok, no se mejor unen, usted, no están Cilia. juntas. Ajá. No, en verdad, si yo los uno y si yo los uno, lo que Ajá, formo ajá. es una diagonal, ¿verdad? Entonces, no es una arista del cubo, es mentira. Ahora me preguntan que si las rectas AD y EF son rectas perpendiculares entre sí, no importa que me pongan que son rectas, ellos se imaginan que siguen infinitamente, como que yo las puedo trazar ahí mismo. Vamos a trazarlas. AD, AD sería aquí, es como que yo vea la recta que siga para arriba y para abajo. AD, ahí está. Y EF, ¿dónde está F? Está acá. ¿La ven? Por allá, Ajá. atrás en el cubo. De ahí, AD está adelante y F está atrás, ¿cómo van a ser Ujú. perpendiculares? Si ni se tocan. Recuerde que para que haya perpendicularidad tienen que haber rectas concurrentes y aquí ni siquiera se vuelven a ver. Esta compa va por acá Atrás. adelante y la otra va atrás. Por lo tanto, ambas son falsas y como me preguntan cuáles son Ajá. verdaderas, entonces yo pongo que ninguna. Ajá. Sí, profe. Sí, ¿Está bien? Sí. ¿Queda claro, chicas? Perfecto. Esta figurita es para los ítems 25 y 26, así que vamos a ver la 26, la pregunta 26. Ay, es que, vamos a ver. Considere las siguientes proposiciones. Los planos E, H, G, F y A, B, C, D son paralelos entre sí. Vamos a ver. E, H, G, F. Lo que veo es que es Sí. el plano de atrás, ¿verdad? Y nos dijeron A, B, C, D. ¿Cómo fue? A, B, C, D. A, B, C, D. Ajá. O sea, el de atrás y el de adelante son paralelos. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Porque adelante y atrás ellos van a seguir infinitamente y nunca se van a cortar. Así que sí, son paralelos. Esa es verdadera. Ahora, los planos B, F, C, G, B, S, B, F, C, G. Vamos a ver, voy a hacerlo más pequeñito, aunque no se vea mucho, para poder leer porque aquí. B, F, C, G, B, F. Bueno, imagínense que aquí tengo un problema porque vea, B, F y brinca a Ajá, C que y eso estaba después a viendo G. yo. Eso está malo. Entonces ni siquiera la voy a tomar en consideración. Ya voy a decir que eso es falso, a no ser que me hagan lo mismo, el mismo toque con la otra. Vamos a ver. B, F, C, G. No, es que no se forma ni siquiera un plano. Y E, A, C, G. E, A, C, G. Iguales. No, O sea, está eh, falsa. Ujú. no, no, nada que ver. E, A, C, G. Ese plano quedaría como adentro. Y el otro ni siquiera es plano, porque imagínense, B, F, C y G, ni siquiera es plano. Entonces esta la damos por falsa. Entonces la única verdadera es la que tiene la número 1. Ok, solo la 1. Muy bien, Sí, ¿quedó profe. claro eso, chicas?
Porque todo esto que les enseñé es para abordar las habilidades de reconocimiento espacial. O sea, son solo 2 preguntas, se supone. Ahí venían 3, pero bueno, si es algo fácil, a uno que le importa si le ponen más, ¿verdad? De las que son. Si es algo difícil, uno dice y se siente triste. Y viene el asunto de los ángulos. Vamos a buscar lo que yo les hice de ángulos. Vean, a mí me gusta que ustedes vean las habilidades y que las puedan comparar con lo que vemos. Para que el día del examen no digan, no vimos eso, profe. Porque hay cosas que yo sé que a veces dicen, uy, eso no lo vimos. Aquí estamos tratando de que sí se vea absolutamente todo. Vamos a ver, ángulos. Esos son ángulos, ok. Vamos con esto. Esta es la materia fuerte de Eli, ¿verdad, Eli? Eli, ay, sí, profe. Ok. Luego de estudiar clasificación ángulos terra, o sea, se supone que yo les puse a ustedes a estudiar algo antes de esto, que sería clasificación ángulos terra, esto. Luego de estudiar esto, ya nos vamos a la otra cosa. ¿Qué es lo que hay que estudiarle a esto? Y saber más o menos cuáles son los tipos de ángulos que existen. Por ejemplo, bueno, primero, aquí les explico, porque a mí me gusta que tengan conocimientos básicos de todo, que un ángulo es una abertura entre 2 segmentos o rectas. O sea, la abertura es lo que se hace entre esas 2 rectas o esos 2 segmentos. Los ángulos se miden en grados. Para efectos de ustedes, los ángulos también se miden en radianes, pero a ustedes en séptimo no me interesa nada más que saber que se miden en grados. Papi, no se ensucia la pijamita, amor. Muy bien, entonces, ¿se clasifican en qué? En nulos. ¿Por qué? ¿Por qué nulos? Bueno, nunca se abrieron, vea. Digamos como que las 2 rectillas, una se puso encima de la otra. O los 2 segmentos, o las 2 semirectas, o los 2 rayos, como lo quieran ver. No hubo abertura y por lo tanto el ángulo tiene 0 grados de medida. Los agudos, que se abren ya un poquito más, ven esta aberturita, miden más de 0, por supuesto, tienen que medir más de 0, pero si miden 0 ya son nulos. Pero menos de 90. Todavía 89.99 es ángulo. ¿Entendido? Porque ya cuando miden 90 grados, el ángulo o los ángulos se denominan rectos. Obtusos se abren un poco más, van a medir más de 90, pero menos de 180. Porque si ya llegan a medir 180, se van a llamar ángulos llanos, que miden 180. ¿Ven? Entonces ya cuando vemos esto, yo ya, ok, vámonos para la otra parte que la profe nos puso. Dice, para su nomenclatura se emplean letras del alfabeto griego o bien 3 letras de nuestro abecedario en mayúscula. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso también se puede, como hicimos ahora en esto de conceptos básicos, ven que tienen su denominación, su clasificación y todo esto. En los ángulos también, digamos, si yo quiero hablar, vean que es una representación simbólica. Si yo quiero hablar de ángulos, yo los represento con una letra griega o con 3 letras del alfabeto en mayúscula. ¿Ok? Entonces vean que aquí puse ángulo cita y aquí se llama el ángulo ABC. Y muy importante, vean que el B, ¿lo ven? El B siempre es el vértice. O sea, la letrita que queda en el centro es la letra que identifica el vértice de mi ángulo. Y aquí dice, sabiendo que la letra central representa el vértice. Bueno, yo creo que cuando hice este material traté de abordar todo. Traté, ¿verdad? Uno siempre se le va algo. Siempre, muchacha. Dice, ángulos opuestos por el vértice. Entonces, yo les enseño que son aquellos ángulos formados por 2 rectas que se intersecan. Todas las rectas que vimos ahora concurrentes formaban ángulos. De hecho, si yo me voy para acá, aquí hay ángulos. Si yo quiero ver ángulos aquí, yo digo, ay, bueno, este de acá es un ángulo y este es otro ángulo, ¿cierto?
Y aquí, como quedan de esta forma, se llaman opuestos por el vértice. Y son congruentes. ¿Ok? Ángulos opuestos por el vértice son congruentes. O sea, son iguales. De igual medida. Vámonos a poner otro colorcillo para identificar que se forman otros dos ángulos. ¿Los ven? Este es igual ahora a este. También son opuestos por el vértice y por lo tanto también son congruentes. Cuando tengo ángulos opuestos por el vértice, entonces tengo ángulos congruentes. Amor, si usted quiere ayudarme, pique bastante cebolla. A usted le encanta la cebolla. Yo le dejo el suyo aparte. ¿No me quieres picar cebolla a mí? Para hacerle a Daniel y para mí. Entonces, ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Y ya vimos que nacen de la concurrencia de dos rectas. Lávese las manos primero, amor. Entonces, cuando yo hago que dos rectas concurran, ¿se forman cuántos ángulos? 4. Se forman 4. Nada más que son dos medidas, porque si este es igual que este, este es igual que este, con solo que sepa este, ya sé todos los demás. ¿Entendido? Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver. Bueno, dice, son aquellos ángulos formados por dos rectas que se intersecan. Siempre son congruentes, o sea, son iguales en medida. Aquí les puse. Dice, se puede escribir esta relación de dos maneras. Vean qué bonito. El ángulo PQR, o sea, PQR es congruente con el ángulo SQT. Ahí está. Así. O lo puedo poner. ¿Ven esta M que puse aquí? Significa medida. Entonces yo puedo decir la medida del ángulo PQR es igual a la medida del ángulo SQT. O sea, puedo decir que los ángulos son congruentes o que las medidas son iguales. ¿Ven? Y es lo mismo. Sí, ceniza, no me haga aquí. Ok. Se puede notar que al intersecarse las rectas también se forma otro par de ángulos opuestos por el vértice. Y que aquí se lo pongo. PQS, ¿verdad? Que les enseñé ahora, que también se forman otros. Y TQR. Por supuesto, también son congruentes. Yo, de verdad que ahí está todo especificado. Tal vez es que les da pereza leerlo, pero ahí está absolutamente todo. Seguimos. Ángulos adyacentes. Bueno, ya vimos que eran ángulos. Entonces ahora, los ángulos que son adyacentes son los que comparten un lado. Ven, por ejemplo, aquí está cita. Y aquí está este compa que se me olvidó cómo se llama. Y esto, están compartiendo, estos dos angulitos están compartiendo este rayo en común. Este ladito, son los lados de ellos en común. ¿Está bien? Entonces, como están a la pura par, son adyacentes, tienen un lado en común. ¿Qué es ahora un par lineal? De ahí son los que son adyacentes, o sea, vamos a bajarle un poquito aquí el zoom. Son los que aparte de ser adyacentes como estos, son suplementarios. Y usted me dirá, pero profe, ¿qué son suplementarios? Ah, que suman 180. Eso, yo sé que por ahí está también en las hojitas o así, pero si quieren lo ponen por ahí. Suplementarios suman 180. Y si suman 180, forman un ángulo llano. Recordemos que el ángulo llano es el que mide 180. Entonces, suplementarios suman 180. Y si son de 180, forman un ángulo llano. Vean que aquí claramente, si yo trazara el ángulo, yo hago todo este ángulo, es un ángulo llano. ¿Se acuerdan que lo vimos aquí? El ángulo llano es este. Es como ver una línea ahí. Y yo le pongo, eso es un ángulo llano. Entonces, vean que aquí están a la pura par y suman 180. ¿Por qué? Porque forman un ángulo llano. Todo. Entonces se llaman un par lineal. Esto se los preguntan a veces hasta en la sopa. Entonces, ténganlo muy claro. Par lineal, ángulos adyacentes que son suplementarios. O sea, ángulos que están a la pura parcita, comparten un lado y aparte forman un ángulo llano. Entonces,
Más conceptos. Bueno, si dos o más ángulos suman 90 grados, se denominan complementarios. Bueno, aquí está lo que yo les dije. Si dos o más ángulos suman 180 grados, se denominan suplementarios. En el examen se abordan estos conceptos con dos tipos de ítems. Ojo, es que hasta les puse qué tipo de ítems salen. Primero, preguntan por el complemento o el suplemento de un ángulo. Entonces, ¿cuál es el complemento de un ángulo que mide 48? Ok, como me están preguntando por el complemento, y yo sé que suman 90, como me piden el complemento, simplemente a 90 le resto el valor dado. Entonces a 90 le quito 48, 52. Más claro no puede estar, ¿verdad? ¿Quedó claro esto? Más claro no puede estar, ¿quedó claro? Si me preguntan en cambio por, ve lo que dice aquí, el suplemento de 67 corresponde a, me están diciendo que cuál es el suplemento. Ahora lo que me solicitan es el suplemento, por lo que trabajo con el ángulo llano. ¿Cuál era el ángulo llano? El que mide 180, porque recuerden que si suman 180 son suplementarios. Entonces, déjenme. Ay, Dios. Entonces agarramos los 180 y le restamos el 67 y ahí tengo el suplemento. Ven, es nada más entender cuando me preguntan por complemento o me preguntan por suplemento. ¿Ok? Eso lo puse ahí para que vieran que ahí sale en el examen. Ahora, viene otra cosita. Me lo pueden preguntar. Esa es la segunda forma. Realizan el diagrama de un ángulo para calcular su complemento o suplemento. Vean, aquí me pusieron este angulito. Me preguntan por beta, pero si yo veo todo el ángulo es de 180. ¿Ven? Nadie me está diciendo, pero yo veo la figura y me doy cuenta si es una sola línea que es un ángulo de 180 grados. Entonces dice, a pesar de que no me aseguran que se trata de un ángulo llano, claramente se denota que su abertura es total, por lo que puedo afirmar que 34 y beta son suplementarios, y entonces lo que hago es que a 180 le quito 34 y ese es beta. Ajá. ¿Está bien? Sí. Y por último, vean chicas, voy a hacerles este y terminamos hoy para ir a hacer desayunito. Mañana seguimos, me acuerdan que terminamos aquí. ¿Está bien? En la figura adjunta, ¿cuál es el valor de alfa? Y vean, aquí tengo un cuadrito. ¿Ese cuadrito qué significa? ¿Ángulo de cuánto? De 90. Entonces, si aquí está el ángulo de 90 y me trazan una rayilla, quiere decir que me lo partieron. Me dijeron que esto es 64. Y dice, como el diagrama me asegura que todo el ángulo es de 90 grados, yo lo digo porque está el cuadrillo, ¿verdad? Puedo asegurar que 64 grados y alfa son ángulos complementarios, por lo que de nuevo hago una resta. Ahora, ¿a quién? A 90 grados. A 90 le quito 64 y me quedan 26. Y mi ángulo alfa sería entonces 26 grados. Ajá. ¿Vieron? O sea, el asunto no está tan difícil. El examencillo, esto no es de eso. Permiso, De lo que profe. vimos ahorita, pero sí, de hecho les iba a decir, lo terminamos mañana. Eli, me despides de Isinia. Yo tengo que dejarlas para yo ir a hacer el desayunito. Si ustedes quieren ver estas figuras, yo los había Está mandado bien, este profe, examen, hasta ¿verdad? mañana, si Dios quiere. No. Bueno, mejor Ajá. que Dios me la A bendiga. las Mañana 8. lo vemos entonces. Ok. A las 8 Gracias. igual, si Chao, Dios lo profe, permite. gracias. Bueno, chiquillas, chao, bendiciones.